del posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Su área de especialización etnográfica es la Sierra Mije de Oaxaca, lugar en el que ha realizado trabajo de campo desde 2008. Sobre los pueblos mijes ha publicado artículos de investigación sobre el ritual, el poder, la autonomía y los cacicazgos, los calendarios tradicionales y el saber ecológico. En coautoría con Carlos Sola, publicó el libro Los pueblos indígenas de México, 100 preguntas. Los intereses teóricos se enmarcan en el estudio del intercambio, la autonomía de los pueblos indígenas, la comprensión indígena del medio ambiente, el territorio y la diversidad. En los últimos 5 años ha centrado su interés en el impacto socioambiental de megaproyectos de infraestructura y economías extractivas. Y ya la ponencia que presenta hoy pues muestra unas nuevas vías de exploración para Emiliano. Con la ponencia Norman Borlaug y la ética protestante de la Revolución Verde. Nos va a dar unas ideas sobre lo que se encuentra haciendo en este momento y al rato lo va a comentar Quetzal Argueta Prado y leeré su semblanza cuando le toca hablar. Así que sin más, pues bienvenidos de nuevo a todos y todas y enhorabuena, Emiliano, adelante. Gracias, Ann. Gracias a los organizadores del seminario, Roger, colegas, ¿no? La gente que anda por ahí. Muchas gracias a Quetzal por haber aceptado leer mi paper, ¿no? Medio en plan bomberazo, ¿no? Pero estoy muy agradecido porque además creo que si de alguien puedo aprender sobre el tema es precisamente de ti, Quetzal. Bueno, un poco esta mañana, cuando veía cosas de formato con Roger, ¿no? Me planteaba qué hacer, si un poco leer el paper o fragmentos del paper, ¿no? Pero, o simplemente abordar directamente cosas que están ahí, pero realmente creo que no puedo empezar sin darles un pequeño antecedente, porque como ven en la semblanza, lo que estoy haciendo ahora parece que no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que ha sido mis intereses de los últimos años, ¿no? Sin embargo, hay como una conexión por algún lado, ¿no? Entonces, déjenme hacerles una breve síntesis del proyecto que estoy emprendiendo, ¿no? Básicamente, estoy interesado en entender qué es exactamente las tecnologías de modificación genética de el maíz, en primer lugar, ¿no? La manera en que esa modificación genética después se traduce en un conjunto de relaciones hacia afuera, ¿no? Esa sería como la primera aproximación. Y poco paralelo a eso hay una especie como de primera aproximación medio hacia una especie de antropología de instituciones científicas, ¿no? Donde lo que estoy empezando a hacer es trabajar lo que yo llamo que un hub biotecnológico, un polo biotecnológico que existe en México, que existe en la región de Texcoco, ¿no? Y que está formado por básicamente 4 organismos, ¿no? La Universidad de Chapingo, el Colegio de Posgraduados, ligado históricamente a Chapingo, pero luego separado de el INIFAP, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agropecuarias, y sobre todo el CIMIT, que es el Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y el Trigo, ¿no? Ese es un poco el armado que hay, ¿no? Es decir, tecnología transgénica, difusión, ¿no? Traslado de esa tecnología transgénica, un poco a través de una cadena que empieza con estas instituciones, ¿no? Todavía no sé muy bien la orientación, ¿no? Es un tema realmente complicado, ¿no? Es un tema que al mismo tiempo está muy ideologizado, ¿no?
es un tema que expresa en términos políticos como una especie de gran espacio de disputa, ¿no? De colisión, y que hace que ese problema tan científico, tan especializado, que es la modificación de tecnología genética del maíz, tenga una cantidad de conexiones hacia afuera impresionantes, ¿no? O sea, es como transversal, es un poco, es casi un hecho social total mausiano, ¿no? Que no reconocemos, ¿no? Necesariamente, pero que sabemos que está ahí y que está dirigiendo un montón de discusiones en México, ¿no? Y un poco con la convicción de que, bueno, ¿qué estamos entendiendo quienes no somos científicos, quienes no somos tecnólogos, quienes no somos campesinos acerca de eso, ¿no? Porque bueno, no hay que ser ningún genio para entender que hay una conexión profunda entre esa práctica científica en esos polos biotecnológicos como muy sofisticados, ¿no? Y el mundo campesino, ¿no? El mundo de las milpas, el mundo eh, de la agricultura de pequeña escala, ¿no? De la agricultura indígena, ¿no? De todo el mundo pequeño del campesinado en México, ¿no? Entonces, bueno, con un poco con esa medio planteamiento ahí, que en realidad es una secuencia lineal de cosas, ¿no? Me trato de poner a trabajar, un poco lo que he estado haciendo es etnografía, ¿no? Eh, en primer lugar de científicos, ¿no? Que están vinculados a las prácticas ligadas al ejercicio de tecnologías de modificación genética, ¿no? Y un poco a los adversarios científicos, ¿no? Em, donde además aparece aquí, no quisiera hablar tanto de eso hoy, un elemento de confrontación ideológica súper fuerte, ¿no? El acceso, digamos, y la forma de avanzar en este trabajo en términos etnográficos ha sido muy complicada, ha sido muy lenta, ¿no? He hecho mis incursiones en el CIMIT, ¿no? Pero estamos hablando, pues, de unos espacios que están llenos de capas, llenos de formas de seguridad, ¿no? Que no son solamente burocráticas, ¿no? Operan a muy distintos niveles, ¿no? Eh, entonces, bueno, con pandemia, con un trabajo de campo que no avanza demasiado rápido, ¿no? También lo que intento hacer, digo, bueno, pues voy a avanzar un poco a través de la historia, ¿no? De esto. Con una relación, digamos, con la historiografía semiprofesional, ¿no? Es decir, consciente un poco de que quizás yo ya soy un historiador de origen, pero ya no soy un profesional así de alto nivel de la historiografía, pero que puedo manejarla a buenos niveles y hacer una especie como de crítica antropológica de procesos históricos, ¿no? Con eso en mente me meto, por otra parte, a entender procesos, políticas agrícolas sostenidas durante décadas, etcétera, etcétera, historia agraria de la Revolución Mexicana y su conexión con esta línea norteamericana de pensar el campo, ¿no? De pensar la agricultura, que pues proviene de la Fundación Rockefeller, de la cooperación binacional que se establece a partir de Ávila Camacho, pero que en todo esto, que es un entramado gigantesco, ¿no? Digamos, de procesos, de cosas, de personajes, de niveles, ¿no? Pero donde yo encuentro una figura que es como medio mítica, ¿no? Y que digo, bueno, pues agarrado de una figura medio mítica, pues puedo empezar a leer más cosas que este mundo así gigantesco que se me abrió enfrente, ¿no? Entonces hay como casi un argumento así, oportunista, no sé si levistrociano, ¿no? Pero que dice, a través de la figura mitologizada de alguien, puedes empezar a entender como estructuras más grandes, ¿no? Y aparece en ese momento, digo, eso se da en el mismo momento en que aparece Norman Borlaug, ¿no? Yo no sabía quién diablos era Norman Borlaug, ¿no? Medio tenía idea que sí había habido un gringo así como muy famoso, que
había hecho cosas importantes con el trigo y luego el cimit, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en una revisión inicial de Norman Borlaug, empezó a entender que desde el punto de vista norteamericano, Norman Borlaug, ¿no? Es, pues, no una persona famosa, no una celebridad, un auténtico héroe mitológico gringo, ¿no? Y voy a utilizar este término por economía con respeto y cariño para mis compañeros norteamericanos que están acá, ¿no? Pero gringa, ¿no? Y empiezo a leer qué es este personaje, ¿no? Y cómo hay esta mitología, ¿no? Y cómo, porque esto además se transmite en la ideología oficial del CIMIT. Esto está muy metido en sectores de la Universidad de Chapingo, no todos, porque en Chapingo también están sus opuestos simétricos, ¿no? Que consideran pues, que la Revolución Verde era el diablo, ¿no? Pero que está en todos lados, ¿no? Si ustedes entran al CIMIT, en el CIMIT pues hay estatua de Norman Borlaug, ¿no? Les digo, hay 5 biografías de un ingeniero agrónomo, ¿no? De un científico de plantas norteamericano de los años 40. Y cuando yo me meto a ver qué diablos son estas biografías, ¿no? Me encuentro con una especie como de película de Disney, ¿no? Por ciertos momentos, por Little House on the Prairie, ¿no? Por una especie como de cosa que era muy extraño, ¿no? Había un elemento muy extraño. Y cuando empiezo a leer qué son estos relatos, ¿no? Empiezo a ver cómo se construye una narrativa sobre el poder norteamericano de posguerra ligado a la agricultura, que no es un tema menor, no es un tema tangencial, ¿no? El dominio de posguerra estadounidense a través de la política de granos, ¿no? De la regulación de la política alimentaria es enorme, ¿no? Es tan importante, o sea, la Revolución Verde fue tan importante en el escenario de la Guerra Fría, ¿no? Hasta cierto punto, como la política de control de armas nucleares o de extensión de armas nucleares, como los desplazamientos militares en las fronteras soviéticas, como el dominio del dólar, ¿no? O sea, realmente es un puntal, igual que la industria cinematográfica y de representaciones, ¿no? Entonces yo digo, ahora, entonces aquí hay una cosa interesante, ¿no? Luego empiezas a ver, y Norman Borlaug, bueno, Premio Nobel de la Paz en 1970, ¿no? Y realmente me llamaba la atención en términos antropológicos, ¿no? La divinización casi de la figura, ¿no? Yo digo en algún momento del paper que los subtítulos de las biografías de Borlaug, ¿no? Que son de editoriales chiquitas en general, ¿no? Así de repente una editorial de Arkansas, ¿no? Así, publicado en Little Rock, que no tiene tanta difusión, pero hay muchas por ahí, ¿no? Es casi, pues, cristológico, ¿no? Norman Borlaug aparece en todos los sitios de internet, en todas las biografías, en todos los materiales impulsados desde muchos espacios del mundo norteamericano diferentes, ¿no? Universidad de Minnesota, la Casa Blanca, un pueblito olvidado en quién sabe qué parte de Indiana o de Ohio, por ahí, ¿no? Es el hombre que salvó a millones, ¿no? El hombre que salvó 1,000,000,000 de vidas, el hombre que dio pan a los otros, ¿no? El hombre que trajo la alimentación. Es decir, hay un elemento y yo empiezo a decir, pues no hay que ser tan sofisticado en el conocimiento como del mundo estadounidense para entender que hay un discurso muy protestante aquí, ¿no? Y un discurso muy protestante que después va caminando por muchos niveles, ¿no? Por eso en el paper yo me enfoco un poco en la infancia, primera juventud de la biografía de Norman Borlaug, ¿no? Y en el pasado inmigrante que hay, ¿no? Porque es una historia de la migración, ¿no? Es como una historia seria de la migración, ¿no? De la americanización, ¿no? De la construcción identitaria y luego de la relación con México, ¿no? Es decir, porque esto no se detiene acá, sino que empieza a construir una relación con México, ¿no? Que es muy extraña, ¿no? La forma en que Norman Borlaug es representado, por lo menos, o la forma en que vivió lo mexicano fue muy raro, ¿no?
Porque entre otras cosas, ¿a qué fue Borlaug? Al Valle del Yaqui, ¿no? En 1944, Borlaug es enviado al Valle del Yaqui y lleva al Valle del Yaqui para reproducir en el Valle del Yaqui, en el mundo físico, en el paisaje, la estructura de la producción y el paisaje del campo de Iowa, ¿no? Esa es la idea. Así como en la Nueva España era levantar templos y hacer ciudades otra vez recreadas que se llamaban Guadalajara, que se llamaban León, qué sé yo. Aquí es reproducir físicamente el campo norteamericano, ¿no? También es la aplicación del modelo, pero hay una dimensión estética, por ejemplo, ¿no? De cómo se considera el orden. Eh, yo soy muy vago con los PowerPoint y no traje ninguno, pero si ustedes buscan cómo es el mapa del estado de Iowa, es una retícula cuadriculada perfecta, ¿no? Son esos estadios del medio oeste que todos los condados están repartidos de manera regular, son puros cuadritos, ¿no? Que es rarísimo, ¿no? Es como tan poco orgánico con respecto a cómo se comportan otros mapas, ¿no? Que hay otro tipo, ¿no? Esta es una especie de construcción del campo así hiperordenada, ¿no? ¿Eso qué es? Bueno, pues creo que hay una idea del orden protestante, ¿no? Indudablemente, ¿no? Hay una idea de pues, una estética protestante, hay una idea de cómo deben ser las cosas, ¿no? Hay una idea, y realmente es ético, ¿no? Norman Borlaug es un héroe civil americano muy particular. Yo digo en el paper, este no es un self-made man, ¿no? Este no es un competidor darwinista acá del viejo oeste, ¿no? No es un pistolero que mató a todo el mundo y así fue como hizo su fortuna después, ¿no? No es un Robert Baron, ¿no? No es Vanderbilt o ¿no? Una cosa así. No es un héroe bélico, no tiene conexiones bélicas, ¿no? La manera en que lo representan, ¿no? La Iowa en que vive es un mundo vacío donde no había nada y de repente llegaron unos noruegos perfectamente protestantes y se establecieron ahí, ¿no? Me metí un poco a ver qué decían estas biografías sobre los indios, ¿no? Sobre los indios que poblaron las praderas, ¿no? Y las explicaciones, bueno, hay minucias, digamos, de procesos históricos estadounidenses que algunos yo no conozco también, ¿no? Me estoy aproximando a ellos, estoy empezando a leer cosas interesantes que a mí me gustan, ¿no? Pero es un poco como, bueno, estaban los Sac y los Miskiwa, unos tipos de Sioux por ahí, ¿no? Pero cuando los Borlaug llegaron ya no estaban ahí porque ya había habido un removal, ¿no? Que algunos, los que son un poquito más liberales, dicen, no, pues sí, nos pasamos con los indios. Otras biografías más conservadoras, porque además estas biografías son muy conservadoras, son muy blancas, ¿no? Son de una América así muy, muy blanca, muy poco diversa, una demografía muy particular, ¿no? De espacios vacíos, de poquita gente viviendo en las praderas. Hay otras biografías que cuando hablan de los indios es así de, no, los indios se les vendió tierra, hicieron un buen, llegaron a acuerdos de validez legal, legítimo con el gobierno de los Estados Unidos y ya no estaban, ¿no? Entonces, bueno, pues el paper es básicamente eso, ¿no? La primera parte es un poco un intento de ordenamiento de ciertas categorías más analíticas, ¿no? Con los que, digo, a mí el paper en realidad me sirvió para mí. No sé si a alguien le gustó, si a alguien le entendió o algo así, pero a mí me ayudó a ordenar ciertas ideas, ¿no? Y a pasar a esta parte que me divierte mucho, ¿no? Porque yo nunca había metido en un ejercicio de descripción de lo que no está en el ámbito de lo indígena, ¿no? Yo en ese sentido soy un etnógrafo y un antropólogo muy conservador de temas clásicos, ¿no? Que siempre, pues, mi mirada ha sido hacia el mundo indígena. Empezando a estudiar estos procesos científicos, yo digo, bueno, y revisando cierta literatura sobre la Revolución Verde, lo que veo es que siempre se antropologizó y siempre se etnografió el lado campesino de la Revolución Verde en México, ¿no? O sea, esos sí eran sujetos de la antropología, ¿no? De guarachudos de la ENA que se iban a ver eso, o de gente que venía del mundo palermiano de la Ibero, como fue el caso
poco de Barman y de cosas que se produjeron incluso en nuestro espacio intelectual, ¿no? Y el otro lado no, ¿no? El lado de los científicos, el lado de la política pública, el lado ese espacio de sociólogos, de políticos, de economistas, de, gente, de científicos políticos, y más allá de las variaciones disciplinares, no hay miradas antropológicas hacia el lado del laboratorio, hacia el lado de la práctica científica, ¿no? Y en parte el marxismo es medio culpable de esas cosas. Yo me atrevo un poco a hacer, en el paper, creo que esbozo una especie de crítica hacia la tendencia del marxismo a quitarnos la revolución verde para solo verlo en términos de una economía política muy mecánica, muy objetivista, de, bueno, ¿qué pasa y se convierte en mercancía? Porque cuando se aplican transgénicos o semillas mejoradas por polinización cruzada, etcétera, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿y si, qué pasa si empezamos a jugar con orientar herramientas más quizás de la antropología cultural, más conscientes de que existe la religión, que existe el mito, que existe la magia, ¿no? Es decir, nuestro programa en la dirección de los científicos y eso te obliga a mirar a los Estados Unidos, ¿no? Al gringo, ¿no? Y bueno, también como así, creo que también los mexicanos nos debemos una antropología de lo gringo, ¿no? Empezar a pensar más explícitamente quiénes son, ¿no? Y bueno, por supuesto, una de las sensaciones que yo tengo después de escribir esto y de aclararme ciertas ideas, es que los procesos se están complejizando mucho, ¿no? Yo creo que estoy aflojando ciertas posiciones ideológicas con las que entré, algunas inevitables porque siempre las tengo, ¿no? Pero viendo lo de Borlaug, ¿no? Y pensando que puede ser ideológico, puede ser mitológico, pueden ser un disfraz de realidades imperialistas, violentas, pero digo, también hay otra forma de dominación, ¿no? Otra forma de presencia, ya ni siquiera sé si de dominación, ¿no? No, de dominación sí, porque sí hay imperialismo, ¿no? Es un imperialismo benevolente, ¿no? Pero y está con nosotros en una relación muy complicada, ¿no? Y donde los mexicanos, pues no solo somos súbditos del imperialismo, ¿no? A mí las explicaciones militantemente antiimperialistas siempre me hacen ruido porque parece que, por ejemplo, pues, nuestra relación con los imperios solo fuera de subordinación, ¿no? Y no fuera de intercambios, no fuera de... Hay muchos diálogos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que están fluyendo, ¿no? Y bueno, con eso termino yo creo mi intervención para dar lugar a Quetzal. Diría eso, ¿no? Diría que hay un rollo ahí como de intentos de categorización, de intentos de localización de cosas que son parte del proyecto. Y la segunda parte es esto, ¿no? Es este ejercicio de, de entender una especie como de forma protestante de la ciencia, ¿no? Y una figura que realmente considero como que tiene un legítimo estatus mitológico, ¿no? En una narrativa que es compleja, que es interesante. Eh, eso, Anne. Bueno, yo tendría mucho que decir y comentar y preguntar porque me parece fascinante tu proyecto y pues, en fin. Pero primero, afortunadamente, tenemos los comentarios de Quetzal Argueta Prado, que es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Le interesa la historia de la ciencia y la historia ambiental y desde esas perspectivas ha trabajado sobre la historia de la agroecología, los saberes campesinos y los procesos de modernización agrícola desde una perspectiva circulatoria y transnacional. Pertenece a la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, a la Red Etnoecología y Patrimonio Biocultural y a la Sociedad de Historiadores de las Ciencias y las Humanidades. Actualmente realiza una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM
y desarrolla una investigación sobre las controversias que generó la modernización agrícola en la primera mitad del siglo XX y la historia de la agroecología en México. Me parece pues como anillo al dedo, ¿verdad? Así que, Quetzal, sin más, pues adelante con tus comentarios. Muchísimas gracias, Ann. Muchas gracias, Emiliano, por la invitación. Lo digo de verdad. Me resulta muy interesante el tema. He estado trabajando sobre este tema desde el doctorado, digamos, sobre algunos aspectos de este tema desde el doctorado. Y me resulta muy estimulante y aprendo mucho desde tu mirada, Emiliano. Siempre, yo soy historiador, quisiera decirlo desde ahora, para que sepan desde dónde hablo. Eh, y, y luego en el gremio de los historiadores solemos enfrascarnos en discusiones sobre las texturas y, en fin, cuando vienen otras disciplinas a revisar temas en los que hemos estado patinando mucho tiempo, pues abre el panorama y se empieza a problematizar y se empiezan a abrir ahí fisuras que anuncian pues horizontes interesantes. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y yo tendría algunos comentarios digamos, de orden general. Entendí tu texto, Emiliano, digamos, dividido en dos grandes partes, como decías, una primera de orden teórico, digamos, donde planteas los propósitos generales de la investigación y la manera en que vas a desarrollarlos, y una segunda parte del texto donde ya, pues lo decías tú, ¿no? Expones este análisis historiográfico, biográfico, del personaje que apunta a preguntas sobre la manera en que se condujo y la modernización en Estados Unidos y la transformación del campo mexicano. Pero como lo anotabas al inicio, digamos que tu investigación parte de ahí para reflexionar procesos muy contemporáneos, ¿no? Decías las tecnologías transgénicas, y eso también me parece muy valioso porque también algo que no se le da tan fácil al gremio de los historiadores, pues es a pesar de haber tenido, digamos, la escuela de los análisis y demás, pero es tener historias o lecturas de procesos de más mediana y larga duración, ¿no? En México estamos un poco apasionados con la microhistoria, con todo lo importante que es la microhistoria, por el dato específico, el momento exacto de los sucesos. Y luego se nos escapan ya las interpretaciones mucho más globales y generales, y yo creo que lo que estás planteando va a permitir eso, digamos, a partir de etnografías muy localizadas, de estudio de prácticas, decías, pues entender una historia que inicia desde principios del siglo XX y viene a transformar el mundo hasta nuestros días, ¿no? Tienes razón en lo que dices. Burlock es un personaje pues más que pertenece al ámbito casi de la ficción norteamericana, de estos grandes prohombres, porque lo que ponen en práctica Burlock y todo el equipo de la Rockefeller que viene a México y que después desarrolla, digamos, los paquetes tecnológicos, las instituciones que dan, que modelan la revolución verde alrededor del mundo, pues transforman el mundo en unos niveles luego, de los que luego no estamos conscientes, ¿no? Henry Wallace en el 41, Henry Wallace, un agricultor del norte de Estados Unidos, fundador con su familia de la High Pioneer, una semillera que sigue produciendo hasta nuestros días, que sigue produciendo transgénicos. Posteriormente fue secretario de Agricultura del gobierno norteamericano, posteriormente fue vicepresidente con Roosevelt, en fin, un personaje tanto en lo agrícola como en lo empresarial, como en lo político, pues de muy altos vuelos.
En el 41 decía que se hablaba mucho del proyecto Manhattan y de los efectos que iba a tener la tecnología nuclear, etcétera, etcétera, pero que él estaba seguro que el desarrollo de los híbridos y de la investigación genética que estaba desarrollando en ese momento iba a transformar de manera más profunda y más duradera el planeta en su conjunto, ¿no? Burlock es uno de los personajes que participa en este proyecto que, pues eso, se propone transformar el mundo y bueno, es una discusión si lo logra o no, hasta qué grado, en dónde sí, en dónde no, porque ese es un debate muy interesante, cuando menos en el caso mexicano, ¿no? ¿Qué logró y qué no logró en realidad la Revolución Verde, ¿no? A pesar de todos los bombos y platillos con los que se presenta. Esto para decir que es un tema apasionante, como dices, lleno de un montón de actores, procesos, etcétera, en fin, muchas gracias por invitarme. Sobre la primera sección de tu texto, yo creo que una parte muy importante es, Emiliano propone entender este proceso, digamos, de transformación agrícola, de modernización agrícola, a partir de de un modelo de Elizabeth Fitting sobre los regímenes alimentarios, que grosso modo plantea tres etapas, tres regímenes, siglo XIX, en el siglo XX y la época contemporánea. Pero una cosa muy interesante que plantea Emiliano es de tomar esos tres regímenes como un primer nivel de análisis, pero problematizarlos, planteando que, pues, como todo modelo, permite una primer mirada global panorámica sobre procesos, pero como todo modelo global general puede llegar a ser esquemático y una vez alumbradas esas generalidades, pues en realidad deslumbra a los lectores contemporáneos y les impide ver el detalle de los procesos, ¿no? Y cuando dice Emiliano impide ver el detalle de los procesos, bueno, pues es que lo que impide ver son los matices, son las contradicciones, son los flujos, ¿no?, que ocurren en esos momentos y que en una primera revisión, muestra Emiliano, pues no pueden entenderse como etapas sucesivas lineales, sino como etapas superpuestas, por ejemplo, ¿no? Esto es muy interesante, decía, porque profundizando en digamos, en esa perspectiva de análisis, yo creo que Emiliano perfila una discusión también sobre un tema que a mí en lo particular me interesa mucho, que es es una discusión historiográfica ahora, eh, digamos, vigente, casi diría en boga, por todo el tema del cambio climático, el antropoceno, etcétera, que tiene que ver con los procesos de modernización reflexiva o irreflexiva, ¿no? A este respecto, digamos, lo que en el gremio de historiadores se está discutiendo es sobre la validez, los alcances y la necesidad de reflexionar, de regresar sobre, digamos, las teorías de la modernización que plantearon Beck, que plantearon Giddens en los años 90, que grosso modo decían, bueno, hoy día estamos ya en un contexto resultado de la tecnología, de la sociedad industrial, de los grandes riesgos tecnoindustriales en una sociedad que, habiéndolos padecido, está ahora consciente de esos procesos, ¿no? Eso es una evidencia que se puede observar de manera más o menos sencilla, pero lo que resulta muy problemático, digamos, que es lo que, lo que implícitamente dice también esta tesis, ¿no? Y lo que implícitamente dice también es que las sociedades del pasado en realidad nunca se dieron cuenta de los efectos que estaba teniendo la modernización que estaban desde al menos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empujándose alrededor del mundo, ¿no? Y analizando, digamos, si uno se sale de estas lecturas lineales de los regímenes alimentarios y uno va a ver
las prácticas agroproductivas, la reflexividad de las sociedades del pasado sobre la agricultura, sobre el medio ambiente, sobre la agrodiversidad, sobre la alimentación, en realidad lo que emerge ahí es una riqueza de visiones sobre la importancia y del medio ambiente y de la agrodiversidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que con esa fisura, digamos, en la lectura de la historia que está proponiendo Emiliano, hacia donde está apuntando, lo que está abriendo es la posibilidad de dar voz a esas sociedades del pasado, mostrar su reflexividad ambiental y entonces poder contestar, poder discutir esta idea contemporánea de que ya nos dimos cuenta, gracias a la tecnología, el desarrollo de los grandes instrumentos, etcétera, de que la sociedad industrial es un desastre que nos lleva al abismo, y de que ahora sí vamos a hacer algo, ¿no? Estas fisuras en el relato, en los regímenes que propone Emiliano, pues nos permiten contestar esa visión, porque nos permiten ver que desde antes había ya reflexividad sobre el tema, y entonces se abren nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se instrumentó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo se implantó? ¿Cómo se normalizó el riesgo? ¿No? ¿Cómo se neutralizó el disenso, la crítica? ¿Cómo se...? En fin, entonces, esta es una primera beta que a mí me parece muy, muy rica del trabajo dijéramos, que abre el trabajo de Emiliano, y que va a aportar mucho tanto a la historia ambiental como a la historia agraria, y insisto en los debates contemporáneos sobre la crisis del antropoceno y el posicionamiento y acción de las sociedades frente a esos problemas, ¿no? El segundo tema es mucho más grande, es mucho más complejo. Estoy yo menos capacitado para discutirlo, pero lo enuncio porque me parece también muy importante, y es, digamos, la discusión que esboza Emiliano sobre cómo reinterpretar el capitalismo, su naturaleza y su funcionamiento a partir de el estudio de este proyecto que en principio nace, digamos, en Estados Unidos, pero que el resultado del mismo ya no se puede entender como únicamente resultado, digamos, de la intención imperial o de la intención norteamericana, ¿no? Sino que al pasar por México, luego Costa Rica y luego a través de los centros de mejoramiento similares al CIMIT en otras partes del mundo, pues configurarse como ese proyecto de imperialismo agroalimentario, pero que ya no es lo que era en un inicio y que tiene sumadas todas estas partes. En fin, creo que ahí eso va a poder sumar a la discusión sobre este tema mucho más general sobre la naturaleza del capitalismo, y aportar muy en particular, dice Emiliano, ya no, digamos, de manera muy Foucaultiana, ya no sobre, digamos, la ontología, la axiología del capitalismo y del imperio, sino sobre su pragmática, sobre cómo ejerce su poder, sobre cómo construye su poder, ¿no? Y siguiendo a Foucault, bueno, pues interesarse por la producción de saberes, la producción de consentimiento, y quizás ahí regresaremos más adelantito, pero yo creo, Emiliano, ahí tienes un campo muy fecundo para también toda la discusión sobre no solo la producción de conocimiento, sino sobre la producción de ignorancia, ¿no? Que quizás en la tercera parte, en la parte de los transgénicos, sea muy determinante, ¿no? Para entender cómo, cómo se busca la penetración de estas tecnologías, ¿no? Digamos, si en el marco del siglo XX, los híbridos, que era la tecnología en boga, se intentan promover a base de dinero, a base de propaganda, a base de subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás habría que pensar que en el siglo XXI la tecnología transgénica no solamente se vale de eso, sino se vale también de producción de ignorancia, que es ahora un campo también muy interesante, ¿no? En los estudios sobre ciencia y tecnología, la llamada agnotología. Eso, digamos, en lo que concierne al primer bloque del texto de Emiliano. En la segunda parte, Emiliano hace ya una historia, una interpretación. Hay una sección, digamos, historiográfica sobre la Revolución Verde,
Y ahí coincido plenamente con Emiliano, digamos, la historiografía sobre la Revolución Verde desde el lado mexicano es o, digamos, teleológica, geográfica, digamos, o pro-Revolución Verde, o su opuesto total y absoluto, ¿no? Y en ambos casos el problema es la extrema ideologización que está contenido en el relato, ¿no? O la Revolución Verde salvó al mundo del hambre, trajo la luz al ámbito de las ciencias agrícolas, salvó el medio ambiente porque evitó la destrucción de la ampliación de la frontera agrícola, la destrucción de los bosques, etcétera, o dio al traste con las instituciones agrícolas mexicanas, con la investigación, con los suelos, etcétera, etcétera. De un lado y otro, la historiografía cojea de la misma pata y digamos que es muy valiosa la intención de decir, bueno, pues tratemos de ver en las prácticas cómo ocurrió, ¿no? Ahí sí que haya un poco más de trabajo. Quizás yo creo que el último artículo de Wilson Picado, creo que costarricense, sistematiza muy claramente esas distintas posiciones, y porque lo que en realidad se ve en los archivos, digamos, cuando se estudia la correspondencia y de Burlock, pero de los demás miembros del equipo, Bellhausen, eh, ahora me viene quienes más estuvieron, es en realidad para empezar, serias dudas sobre lo que están haciendo. Digamos, están convencidos, y tu hipótesis de la ética protestante explica muy bien, están convencidos que tienen que salvar al mundo y que salvar al mundo se logra multiplicando los panes en las mesas de las personas, pero la manera en que están implementando ese proyecto les genera serias dudas, ¿no? Se ha documentado en diversos textos, por ejemplo, las preocupaciones que expresó el geógrafo, antropólogo Carl Sauer, ¿no? De la Escuela de Antropología de Geografía de Berkeley, desde el 41, si mal no recuerdo, hablando ya de los riesgos que tenía un proceso de modernización agrícola para la agrodiversidad mexicana, ¿no? Porque recordemos que este modelo, como dice Emiliano, se había implementado ya en Estados Unidos en el cinturón maicero, con incrementos bastante espectaculares de los rendimientos, pero con efectos ambientales muy severos, ¿no? Ahí está las uvas de la ira, ahí están esta fotógrafa, Steinbeck, ay, no recuerdo ahora, perdón. Sí, todo el Dust Bowl, ¿no? Todo el rollo Exacto, del Dust Bowl, la digamos, literatura del Dust Bowl, su cine. exacto. Entonces, hay ya evidencias muy claras de los efectos colaterales sociales y ambientales que tiene este modelo agroproductivo. Y a pesar, digamos, del convencimiento que tienen los promotores de este modelo, pues no dejan de tener, digamos, llamamientos de conciencia y reflexiones sobre qué se debe hacer en este caso. En ese sentido, yo creo que es muy interesante sí revisar la literatura sobre, digamos, las intenciones, los proyectos de los estadounidenses, pero también del lado mexicano, porque hasta donde yo me acuerdo, en varios documentos que logré revisar en el archivo de la Fundación Rockefeller, había quejas de Mangelsdorf, un botánico de Harvard, que junto con Bellhausen estuvieron trabajando con Hernández X, el libro sobre las razas de maíz, en el 51, en el sentido de que eran las autoridades mexicanas las que les pedían a toda costa el desarrollo y la difusión de semillas híbridas. Había toda una discusión, digamos, cuando llega la Rockefeller en su primer viaje exploratorio en el 41, de trasladar ese modelo. Resultado de ese viaje exploratorio,
la comisión lo que dice, bueno, es que las condiciones económicas, agroecológicas, etcétera, etcétera, son muy diversas, son muy distintas y son muy diversas. Tiene que ser un modelo distinto, ¿no? Entonces, total que esto para decir que hay la Revolución Verde y los equipos que la impulsan no son monolíticos, hay discusión, hay disensos, hay contradicciones al interior de estos grupos, y eso hace, y es muy paradójico que casi toda la literatura sobre la Revolución Verde, dijéramos sobre el programa agrícola mexicano, se ha hecho, lo que los historiadores hemos hecho, ha sido consultando el archivo de la Rockefeller y casi sin leer el archivo del Instituto de Investigaciones Agrícolas Mexicano. Dicho sea de paso, porque yo no sé si ahora ya se sabe, pero no está claro dónde está. Cuando menos en el Archivo General de la Nación no hay un fondo sobre esa institución, y por lo tanto no tenemos la versión mexicana. Pero con las cartas que se pueden consultar de los mexicanos en la Fundación Rockefeller, lo que está claro es que al gobierno de Ávila Camacho hacia adelante, pues les interesaba la modernización a toda costa, ¿no? En ese proyecto sonorense, ¿no? que está muy en boga. Entonces, perdón si me estoy yendo por las ramas, pero es que son un poco los temas que me apasionan. Pero en fin, me parece muy interesante que regreses sobre estos problemas, Emiliano, para ubicarlos en su justa dimensión, ¿no? Ni va pro Revolución Verde, ni en el nacionalismo, digamos, mexicano, ¿no? El otro asunto, y digamos, resultado de eso, de esa historiografía que se ha hecho sobre el tema, lo señalas, hay una polarización, digamos, de la historia, del proceso, que ubica el proceso casi como ring de lucha libre entre modernizadores y resistentes, arcaístas, ¿no? Entre defensores de la tradición. Seguramente había actores en esa polaridad, pero lo que con más frecuencia se encuentra son gente que en realidad sí busca, sí, digamos, promueve, busca la modernización, pero a través de distintas, digamos, tecnologías, ¿no? A mí me pareció muy interesante encontrar, digamos, tanto de los resistentes, uno de ellos podría ser Edmundo Taboada, aunque un genetista agrónomo mexicano, que se ve desplazado, que desarrolla un método de mejoramiento vegetal, en particular del maíz, que, digamos, sería alternativo a la hibridación, a los híbridos dobles. Entonces sí había resistentes, pero ¿se corta? ¿Me escuchan? Se cortaba, pero ya no, ya está bien. Sí. Muchas gracias. Ahí está ya bien, ¿verdad? Sí, un cachito de tu intervención al final que yo no escuché. Hablaba de Edmundo Taboada. Hablabas quizás. del método de Taboada, sí. Sí, exacto. Taboada es un genetista de los finales de los 30, de los 40, que aparentemente habría desarrollado un método alternativo a la hibridación doble de los norteamericanos y que por lo tanto, digamos, representaba una alternativa a ese mejoramiento norteamericano, pero en ningún momento están hablando de conservación de la tradición. Son modernizaciones múltiples las que los impulsan, ¿no? En ese sentido, lejos de esa polaridad modernización-tradición, hay en la historiografía de las modernizaciones, los textos de Michael David Fox y Volker Schmidt, los encontré, digamos, en la historiografía sobre la modernización soviética, unas propuestas sobre el concepto de eso de modernización múltiple, tipos de modernización que permiten, digamos, salvar esta polaridad y
que pueden ser muy interesantes para leer lo que está ocurriendo en México fuera de ese registro blanco y negro, ¿no? El segundo asunto que me parece muy interesante es esta lectura, digamos, de larga duración de la modificación del maíz. Perdón, me dicen cuando me queden 10 minutitos, no sé cuánto tiempo Sigue, tengo que... Sí, estamos bien con el tiempo. estamos bien. El otro asunto que me parece muy interesante en la propuesta de Emiliano es esta lectura, digamos, de mediana, larga duración de las tecnologías sobre para modificar el maíz, porque cuando menos en la primera mitad del siglo XX, digamos, en el siglo XIX el maíz es considerado un alimento no tan deseable para la población mexicana, ¿no? En el alimento de la población mexicana a base de maíz se explica en gran medida su atraso, su falta de ímpetu, de fuerza, de creatividad, etcétera. Hay muchos esfuerzos por migrar la alimentación mexicana hacia el trigo y otros productos, pero el maíz no tanto. Y en cambio, con la llegada de los gobiernos revolucionarios, el maíz se vuelve un símbolo de identidad y de modernidad muy potente, ¿no? Muy, muy potente. El tema de la propaganda es fuertísimo, se hacen películas, se pegan afiches, el maíz es el superhéroe del pueblo mexicano, es lo que nos puede sacar del atraso en esa dimensión modernizada. Será muy interesante porque creo que no está suficientemente explorada cuál es, digamos, la construcción de la tecnología transgénica en la mentalidad, sí, de los científicos, esa está muy clara, y de los sectores militantes, pero ¿qué pasa en los sectores campesinos, ¿no? Etnografías sobre eso, yo creo que está pendiente, y creo que ese va a ser un asunto muy, muy interesante de tu trabajo, ¿no? Pensaba también que podría ser interesante la revisión, sí, de las modificaciones del mágicos, ¿no? Porque creo que se me está cortando el internet, o sigo bien. Quizás un poquito, ¿verdad? Un Sí. poco Un se corta, poco. pero sí te escuchamos. Ay, disculpen ustedes. Quizás apago la cámara. Bueno, ustedes me dicen si se sigue cortando, apago cámara y entonces Ahorita creo que puede se fluir mejor. escucha bien. Si quieres, sigue Bien. y te decimos. Ajá. Decía de los paquetes tecnológicos asociados, porque eso permite analizar también lo que mencionaba previamente sobre el tema de la agnotología, digamos, ¿no? Decía que sí, digamos, la agnotología entendida como este campo de estudio, ya con que se ha propuesto investigar. Quizás sí puedes quitar la cámara, sí, para poderte escuchar. Perdón. Sí, se está cortando. Entonces, decía, ahí está mejor. Qué pena, perdón, pero vicisitudes de estos tiempos virtuales. La agnotología entendida como este campo de estudio de la ciencia como productora, no solo de conocimiento, como históricamente se le consideraba, sino como productora de ignorancia, como productora de ignorancia de manera deliberada, ¿no? Ahí, digamos, los trabajos de Robert Proctor sobre el tema del cáncer asociado al tabaco, los trabajos de Peter Gallison sobre el tema de la energía nuclear y los efectos de sus desechos, por ejemplo, o más recientemente sobre el cambio climático. Mercaderes de la Duda, me parece, se hizo incluso un documental. Es un libro de Naomi Oreskes, me parece, también de Harvard. En fin, es un campo que permite leer procesos muy contraintuitivos, como podría ser la adopción de tecnología muy nociva para la salud. Háblese del glifosato, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible que se adopte, se promueva a un cierto nivel, digamos, a base de propaganda, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera,
pero en otros niveles se puede explicar, como por ejemplo en el caso de la nicotina, con estudios científicos que lejos de nombrar con todas sus letras su toxicidad, pues establecen, digamos, niveles de toxicidad, regularidades en que puede uno utilizarse, ¿no? Y entonces, digamos que neutralizan el disenso y la oposición que se puede generar, ¿no? Entonces, creo que esto podría enriquecer la discusión sobre el maíz transgénico en la época contemporánea. Y por último, me parece muy importante, dijéramos, lo que esbozas tu programa de investigación, Emiliano, en términos de esas... Ya, se escucha un poco mal, Quetzal. Ya, de hecho, ya no te escuchamos nada. Este hub biotecnológico, regresando de esta investigación que decía él, al aire libre, ¿no? Los laboratorios al aire libre, que en el caso de la agricultura aportan mucho, es decir, cuando menos en la primera mitad del siglo XX, en el proceso de ensamblaje de la revolución verde, buena parte de la investigación no ocurre en los gabinetes, no ocurre dentro de las instituciones, sino solo de la mano de los especialistas, de los genetistas, sobre todo del diálogo. Entonces, bueno, globalmente quería hacer esas observaciones. Espero que no se haya cortado demasiado y que se haya entendido más o menos con cierta coherencia la presentación. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí captamos. Y muy bien y muy interesantes sus comentarios. Emiliano, ¿quieres responder antes de abrir un poco a las preguntas y la discusión más general? Sí, no, pues muchas gracias, Quetzal. Si sospechaba que podías hacer una lectura interesante para mí, no me queda absolutamente ninguna duda, ¿no? Y además has sido tremendamente elegante en no regañarme así en la debilidad historiográfica de este paper, ¿no? No, yo sé que, o sea, sí está parchado de repente con un misel, ¿no? Donde debería ir una placa de acero, pero bueno, así es cuando se empieza. No, sin duda creo que me es tremendamente útil, estimulante lo que me dices, ¿no? Eh, Dos ideas así que me resuenan muchísimo, ¿no? Que es la parte que no he contado del proyecto. Que sí tengo entrevistas con algunas gentes del establishment, por ejemplo, de la biotecnología, de la ingeniería genética, ¿no? Eh, cuyos nombres mantengo y mantendré en el anonimato a pedido de ellos, ¿no? Y las narrativas, bueno, en el sentido de la ignorancia por dos lados, ¿no? O sea, como el ejercicio científico como productor de ignorancia, ¿no? A veces deliberada, que en realidad pues, también producen censura, ¿no? O sea, la ciencia también produce censura, produce supresión de ciertas formas de pensar, de ciertos conocimientos, ¿no? Es una forma de estar diciendo, esta es la buena, ¿no? Yo he escuchado, por ejemplo, cosas terribles, ¿no? Realmente expresarse en muy malos términos a gente que ha tenido un papel muy importante en el desarrollo científico de transgénicos en México. Por ejemplo, hablar de la gente de la Unión de Científicos Comprometidos contra la Sociedad, ¿no? Un entrevistado por mí me dijo, Vandana Shiva no le hace, no, eso no se debe leer, eso debe ser ignorado completamente, eso es un esencialismo que debe ser cancelado, ¿no? O sea, no hay que tomarlo en serio, no hay nada bueno alrededor de eso, ¿no? Es como la anticiencia, en todo su esplendor, ¿no? Para ti que te gusta también lo soviético y que conoces bien la historia del agro soviético y de estas disputas por ver quién iba a tener el campo triunfante, ¿no? Después de la guerra, ¿no? Eh, la acusación del lisenquismo, ¿no?
hacia todo crítico de la revolución verde, de que a lo mejor los transgénicos, pues hay que tener un poquito de cuidado con ellos, es muy fuerte. Hay un momento, creo que además de polarización muy dura, ¿no? He entrevistado a muchos científicos prácticamente aterrados, así de que viene el oscurantismo, viene una edad media súper terrible y nos van a suprimir y bueno, y poco pluralismo, digamos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que, bueno, mucho de lo que estás mencionando me lo aclara, que estoy viéndolo, ¿no? La presencia de la visión mexicana creo que también, ¿no? Que también es un poco protestante y hay protestantes mexicanos, ¿no? Porque Efraín Hernández X, pues era un protestante, ¿no? Entonces también otros protestantismos que quizás quién sabe qué le están interpelando a esta forma, ¿no? Que yo estoy viendo en Borlaug, ¿no? No, y lo veo, y lo que yo todavía, y no sé si yo seré la persona capaz de hacer esto, me cuesta en este momento mucho trabajar sobre el salto a lo transgénico, ¿no? Todavía, porque bueno, mi trabajo etnográfico está en una fase muy verde, ¿no? Está todavía muy verde, ¿no? Y meterse a vivir con otra tribu, pues nunca es fácil, ¿no? Pero te agradezco muchísimo tu lectura, además sin demasiado tiempo, ¿no? Y pues nada, no tengo más que decir, si alguien tiene algo que intervenir, puro agradecimiento nada más. Muchas gracias, Emiliano. Pues a ver, del público, si quieren poner preguntas en el chat o si quieren levantar la mano, que siempre es más ameno la discusión en voz viva o medio viva, voz mediada, pero medio viva. Empezamos con Roger. Sí, gracias. Sí, levanté la mano rápido porque hay cosas de este trabajo que también me emocionaron. Tengo curiosidad si mis comentarios se alinean tal vez con mi paisana Anne. Yo pues, tengo que decir que de la Revolución Verde no sé nada. De Norman Borlaug, tampoco yo no había oído de él antes de leer tu trabajo. Me llamó la atención la conexión con CIMMYT, que bueno, diría que lo conozco bien porque he pasado por el CIMMYT muchas veces en la carretera yendo a Tepetlaustok, pero de manera extraña nunca he entrado y yo creo que ahí tienes una oportunidad interesante, Emiliano, de vincular la investigación que tenemos tanta historia haciendo en la región con este instituto. Creo que de hecho mi contacto más cercano con el instituto fue con una vecina alemana aquí en la Condesa que estaba trabajando ahí y siento que el hecho de que fue alemana no es casualidad, ¿no? Y ahí entre Weber y otros, yo creo que, bueno, ahorita regreso a esto, pero yo creo que no es casualidad. Pero la cosa que más me sonaba fue tu análisis de la cultura norteamericana, podríamos decir. Porque aunque hay esta idea de la cultura norteamericana asociado con el capitalismo, con el individualismo, con el self-made man, como tú mencionas, pues mi memoria de niño y lo que escuché de mis padres, profesores, etcétera, pues incluso un poco esto del self-made man era algo del que asociamos con el final del siglo XIX, ¿no?
Y el Estados Unidos que se celebraba era el Estados Unidos con el sistema más eficiente de autopistas, ¿no? En el sistema de interstates, ¿no? Y la cantidad de vidas que esto había salvado, ¿no? En su construcción bajo Eisenhower, de la eficiencia del sistema de correo. Y bueno, los mismos norteamericanos volvían mucho del sistema de correo, pero y obviamente ha perdido importancia en los últimos años, pero pues la verdad es que fue muy eficiente, ¿no? También viví muchos años en Canadá y no comparaba el sistema, ¿no? Y cosas que por un lado se han cambiado y yo creo que tal vez con el neoliberalismo, donde lo que es Estados Unidos ha ido más hacia esto de capitalismo, individualismo, etcétera. Pero hay muchas cosas de esta otra versión de la cultura estadounidense que siguen ahí, ¿no? El poder de asociaciones muy fuertes, ¿no? Que pues desde la Asociación Americana de Antropología, que yo creo que no hay nada que compara con esto en el mundo. Y bueno, hasta diferentes niveles de asociaciones de vecinos, de asociaciones de padres de escuela. Y tal vez es demasiado disperso lo que estoy diciendo, pero que siento que hay una semblanza familiar. Si comparamos la organización de los deportes en Estados Unidos en comparación con otros países, ¿no? El béisbol, fútbol americano, el básquet, son estas ligas que tienen, ¿qué es la palabra? No es sucursales, son parte de la liga, no son independientes. También todas estas ligas tienen sindicatos súper fuertes, mientras que si ves el fútbol, es entre como más dispersa y menos democrático, ¿no? Y mucho más vertical, ¿no? Franquicias, gracias, Alfredo. Entonces, hay toda una serie de cosas de la sociedad norteamericana que yo creo que no son reducibles a un capitalismo y individualismo puro. Creo que tal vez Alemania es lo más cercano en el mundo a esto. Esto es simplemente una observación personal, pero cuando he conocido a europeos en mi vida, yo creo que los más similares a los norteamericanos he sentido que son los alemanes, ¿no? Mucho más que los ingleses, que son extraños. Bueno, para mí. Entonces, bueno, con todo esto, yo creo que te quiero animar tal vez en una dirección que no es el enfoque de tu proyecto, pero es algo que hace mucha falta desde la antropología, que es estudiar a los poderosos, ¿no? Y yo creo que hemos ido con la finta de una versión muy simplista de Estados Unidos y cómo funciona su poder. Incluso yo te empujaría a hasta cuestionar ciertos conceptos básicos en tu trabajo escrito como el capitalismo, ¿no? Ni estoy seguro que el capitalismo es lo que está en la base de todo esto, ¿no? Porque justo vemos que hay capitalismos muy diferentes. Entonces, si hay algo particular norteamericano, pues no es el capitalismo en sí, ¿no? También con lo de ética protestante, que bueno, tal vez nunca defines tanto qué quieres decir con esto, pero siento que tal vez tiene algo que ver con el protestantismo y por esto estas similitudes con Alemania, pero no estoy seguro si es la versión que describe Weber, ¿no? Bueno, tampoco estoy experto en este trabajo de Weber, pero me da la idea mucho más
de una ética que afecta al individuo, ¿no? Cuando yo creo que tenemos que entender esta forma bueno, solo usamos el corporativismo para hablar de México, pero una manera de trabajar en bloque, en asociaciones en Estados Unidos, que es algo importante y bueno, me hizo pensar mucho en esto cuando describes este mundo en que Burlag llegó a ser este gran héroe. Solo un ejemplo más de esto, escuchando podcasts desde Estados Unidos últimamente sobre la guerra en Ucrania. Bueno, aparte de quejar de las cosas inhumanas que hacen los rusos, siento que hay un tipo de celebración de comprobando que Estados Unidos es mucho más eficiente, ¿no? Y pensando, y otra vez, no tanto en el sentido individual, ¿no? Si pensamos en Estados Unidos de un lugar con muchísima gente que pasen por lo militar, y lo militar no tiene nada de individual, ¿no? Entonces, bueno, solo esto. Gracias, Roger. Yo tendría mucho más que decir sobre la ética protestante. Otra protestante de tipo anglicana, así que más inglesa que alemana, pero es otra cosa. Pero Marisol me ganó y levantó la mano primero, así que mejor me guardo mis comentarios. Así que adelante, Marisol. Bueno, pero yo sí quiero oír los comentarios de la protestante anglicana, por favor. No, muchas gracias, Emiliano. A mí me resultó muy interesante el trabajo por varias razones. La primera es ver al historiador emergiendo detrás del antropólogo, como diciendo, acá estoy, que la verdad me dio mucha risa viniendo de ti y me da muchísimo gusto. Y cuando empecé a leer el trabajo y esto que planteas a propósito de las diversas versiones de las biografías del buen Borlaug, yo me acordé mucho de lo que hice en algún momento sobre Pro y de cómo me funcionó elaborar una comparación narrativa entre estas biografías para ver qué faltaba, qué sobraba, cómo eran distintas, por qué eran distintas, y en función de esto mirar qué es lo que estaba ocurriendo cuando se escribieron estas distintas biografías para dar cuenta de las diferencias y de las semejanzas. Me parecía que a lo mejor eso puede servirte si decides en algún momento orientar el proyecto más hacia pensar el personaje. Luego, hay otra cosa que a mí me resultó muy interesante. Cuando haces toda esta revisión sobre los planteamientos de la Revolución Verde, y el momento en que Borlaug hace su aparición en México, lo primero que yo pensé fue en el monumento de Álvaro Obregón. Digo, cada quien tiene sus obsesiones y esa es una de las mías, pero el monumento de Álvaro Obregón es un monumento al campo, a la producción agrícola postrevolucionaria. En este sentido, yo creo que estaría en desacuerdo con lo que plantea Roger a propósito de que no es capitalismo. Creo que sí es capitalismo, pero no estaría de acuerdo con el hecho de que sea necesariamente imperialismo, en el sentido de que coincide con muchas de las necesidades de los postulados y de los afanes de la propia postrevolución mexicana. O sea, yo me imagino a Ávila Camacho feliz con el cuate. Tratando por todos los medios de traerlo o sea, literalmente a mejorar la semilla, porque se necesitaba alimentar un montón de gente. Y pensemos también en el hecho de que, bueno, estando en medio de la Segunda Guerra Mundial, esa necesidad de alimentar gente se multiplicaba. Creo que también por ahí el hecho de que todo este evento cobre sentido a partir de ese momento específico, tiene un valor muy interesante para tu proyecto, porque puedes plantear
avenidas transnacionales muy interesantes entre lo que está ocurriendo en Estados Unidos, sí, pero también lo que ocurre en el resto de América Latina, en una buena parte de Europa e incluso en Asia. Entonces, me parece que es interesantísimo. Realmente es una beta muy importante. Por último, y ya para no quitarle más el tiempo a todos, creo que es muy interesante también pensar en términos de lo que está construyendo aquí sí en términos imperialistas, pero no en el sentido de Marta Harnecker del término, sino en un sentido más complejo de los propósitos estadounidenses con el New Deal. Es decir, cuando pensamos que más o menos al mismo tiempo se está constituyendo la Organización de Estados Americanos, bueno, un poquito después, pero todavía en tiempos de Borlaug, y se están construyendo toda esta serie de elementos que van a dar orden hemisférico a la cultura, a la producción, a los diversos sistemas educativos, por ejemplo, y que en donde la OEA pues asume después un papel muy importante, pero que ya se están constituyendo con los propios fondos del New Deal. La persona de Borlaug asume características muy interesantes porque es un emisario de una nueva forma de entender la producción que permite, y aquí es en donde difiero de lo que decía Roger, permite cambiar el mundo, permite cambiar la naturaleza para nuestro beneficio, que es, digamos que en términos marxianos, el capitalismo, ¿no? Entonces, creo que bueno, es un proyecto súper interesante. Por ahí yo creo que debo tener algunas referencias sobre lo que te preocupa de laboratorio y todo esto, pero pues felicidades, me gustó muchísimo. Creo que además tienes mucho para dónde ir, un espacio gigantesco para moverte y pues muchas gracias por compartirlo. Muchas gracias, Marisol. A ver, Patricia. Sí, solo dos comentarios muy breves. Uno, que la agricultura efectivamente es importantísima. Y dos, que también había intelectuales norteamericanos que en ese momento histórico, cuando México tiene que adoptar, digamos, una vía, que abogaban por una vía más de desarrollar la agricultura y no la industria. Y tal vez los números, digamos, de la revista Problemas Agrícolas e Industriales de México te podría servir como para, bueno, probablemente ya lo consultaste, pero simplemente me viene a la mente que, digamos, los intelectuales norteamericanos o algunos intelectuales norteamericanos estaban, digamos, intervenían políticamente en ese sentido. Entonces, simplemente eso y felicidades, Emiliano. Muchas gracias, Patti. Pues sí, pues retomo, como nadie está, no veo manos, aprovecho para, justo me parece súper interesante, bueno, todo, pero esta mirada a lo que llamas la ética protestante es como una agroética protestante muy particular de un momento histórico particular en Estados Unidos, que creo que sí tiene algo de regional, porque yo tampoco había escuchado nada de tu héroe, pero tampoco crecí en el Medio Oeste, que es la región de la agricultura, ¿no? Y quizás eso algo tiene que ver. Pero sí creo que todo este mito de pionero, ¿no? El mito del espacio como vacío, como algo que habría que transformar y conquistar y aprovechar y hacer productivo, ¿no? Que yo creo que es totalmente protestante, cristiano por lo menos, y a lo mejor sí protestante. Y lo veo mucho, o sea, lo sigo viendo operando en cómo se habla del espacio exterior, por ejemplo, como, pues es este gran espacio que vamos a, es la nueva frontera y todo, o sea, las mismísimas palabras se siguen escuchando, entonces yo creo que sí tiene poder todavía este mito al cual aludes. Sí creo que habría que como definir todavía más las aristas de esta ética protestante, que cuáles son
las perspectivas y los afectos que rodean esta ética, y aunque sí, pues me da, o sea, y puedo imaginar cuáles son, ¿no? Leyéndote y pensando en lo que yo sé, y esta idea, como dijo también Quetzal, de multiplicar los panes y los pescados, ¿no? Justamente, no solamente hacerlo, pero que está el deber de hacerlo desde Estados Unidos, ¿no? Para el mundo, de Estados Unidos para el mundo, ¿no? Y creo que lo que más pienso tiene que ver con el optimismo. O sea, es un optimismo total en la posibilidad de la tecnología usada racionalmente, entre comillas, para producir abundancia en el mundo. O sea, sí, tecnofilia y optimismo alrededor de la tecnología para la curación del mundo, para evitar las hambrunas y para evitar todas esas cuestiones que se estaban viviendo. Entonces yo creo que ese optimismo, y algo cambia, eso va a ser muy interesante. Cuando empiezas a hablar de Monsanto, por ejemplo, ya no es una cuestión de optimismo, algo otro está pasando, hay un cynicismo mucho más fuerte, ¿no? Bien, voy a tener mucho interés en escuchar qué dices sobre justo este paso. Y creo que, o sea, igual que todos celebro muchísimo es este interés desde la antropología de estudiar hacia arriba o a los sujetos que tienen poder de decisión, ¿no? Y creo que metodológicamente probablemente tus aliados no todos van a ser antropólogos, pero sí, o sea, por ejemplo, la gente que está en ese campo de los estudios sociales de la ciencia y tecnología, ahí están, hay un montón y están haciendo cosas súper interesantes que creo que te pueden servir bastante. También me parece súper lindo, como complicado e interesante pensar las complejidades de los modernismos múltiples, ¿no? Que se estaban operando en ese momento, que siguen operando, y el papel del Estado, el papel de también los tecnofílicos mexicanos, ¿verdad? O sea, toda esta idea, es lo que vemos en el muralismo, lo que vemos en los murales de la UNAM, ¿no? Entre otros, de esta idea de que la tecnología nos va a venir a salvar, sea tecnología soviética o sea tecnología gringa, pero tecnología, ¿no? Nos puede salvar. Y lo último es algo que empezaste a decir, no en el paper, sino en tus comentarios, toda esa esfera que ya sabes que me gusta porque lo hemos platicado antes, pero toda esa esfera del chisme y del rumor y de los discursos populares y de las teorías de la conspiración. Yo creo que es un mundo de información, ¿no? Sobre cómo se recibe, cómo se resignifica todo este tipo de información. Y justo el otro día me estaba diciendo un interlocutor desde mi proyecto, pero que él estaba convencidísimo de que la CIA, a través de la Fundación Rockefeller, acabó con el muralismo mexicano para meter el expresionismo abstracto porque era menos político. Entonces yo creo que estas ideas frente al gran imperio son fascinantes, ¿no? Y yo estoy como ansiosísima de escuchar qué te dicen. A ver si, sin decir nombres, si después nos platicas más, ¿no? A ver, no sé si tú, mientras otros levantan la mano, si tú quieres comentar algo o si alguien más tiene alguna pregunta. No, pues agradecer la simpatía, la generosidad de todos los comentarios, ¿no? Porque está realmente en un momento muy, muy inicial donde dices, bueno, y uno podrá decir algo interesante sobre algo que no conoce muy bien, ¿no? Me ha requerido cierta valentía porque es alejarme de campos más conocidos por mí, donde estoy más cómodo y eso, ¿no? Entonces lo recibo con mucho agradecimiento, ¿no? Empezar a pensar realmente, bueno, archivos, ¿no? Trabajos textuales más profundos. Esto fue casi como lo de las biografías, empezó como un divertimento, ¿no? De una curiosidad medio bibliográfica que había topado por ahí. Y bueno, escuchando creo que puede tener, quizás valga la pena trabajar más seriamente, ¿no? Y más disciplina en ciertas cosas, ¿no? Empezar a pensar archivos, empezar a pensar ya no solo problemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno,
creo que si alguien podía ser sensible a la presencia esta como de lo religioso, no sé si me oyen, yo creo que se me está trabando un poco. ¿Sí? Sí, te escuchamos Eh, bien. es justamente Marisol, ¿no? Bueno, pues tú extiendes el mártir hacia otros lados, ¿no? Aquí hay una especie, no sé si de Salvador o de qué, ¿no? Con respecto al carácter asociativo, cooperativo, ¿no? Eficiente, ¿no? De una eficiencia que surge no necesariamente de la coacción, de la imposición, ¿no? Sino de la adopción, de la asociación, ¿no? De vincularse unos con otros, ¿no? Creo que es una cosa bien importante que yo veo en esta visión de capitalista, ¿no? Yo soy alguien que viene de una tradición por mis padres anticapitalista, antiimperialista, y eso significaba en muchos casos una tradición muy antinorteamericana, ¿no? Digamos, yo pertenezco, como me crío en una serie de narrativas en la izquierda, en que you're the devil, guys, ¿no? Así, eh, y de repente dices, bueno, en su representación, más allá de que a veces me jala y digo, no, esto es la ideología, no creas, ¿no? Este es el disfraz con el que ocultan otras cosas, ¿no? Sus perversas intenciones. Pero digo, ¿qué pasa si creemos en el contenido cooperativo, no violento, asociativo de esto? ¿Qué revela, no? Uno es la posibilidad de la política como diálogo, ¿no? Que yo digo, bueno, pues en estas relaciones hay imposiciones, hay asimetrías, o sea, los mexicanos pues vienen de un país destruido, los otros vienen de romperle, de ser los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tratando de crear ignorancias deliberadas para atribuirse todo el mérito de quién gana esa guerra, ¿no? Pero hay cooperación, ¿no? Hay cooperación quizás entre desiguales, ¿no? Entre gente que pertenece a estructuras asimétricas, pero que luego tiene encuentros. Yo no sé qué pase, yo una de las cosas que quiero ver es pues, ir al Valle del Yaqui y buscar campesinos que hayan trabajado con esta gente y decir cómo lo vieron. Quiero ir a Texcoco, ¿no? Y digo, más allá de mantener nuestra posición estratégica en Texcoco forever, ¿no? De sostener Texcoco como si fuera Crimea. Quiero buscar campesinos o gente de esos pueblos que trabajó en el CIMIT, por ejemplo, ¿no? Que trabajó en esos campos experimentales. ¿Dónde están los campesinos texcocanos que pues, hacían la chamba con Borlaug, ¿no? Con Borlaug iba a buscarlos porque ellos sí sabían de cómo eran las tierras, sí sabían de cómo eran las lluvias, sí sabían cómo eran las semillas, sí sabían cuándo se había que cultivar, cuándo había que hacer ciertas cosas, ¿no? Hubo un diálogo de científicos con campesinos que no necesariamente es un discurso unilateral de imposición, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó ahí? No lo presumo. Escuchando a Quetzal digo, bueno, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor gente con muchas preguntas, gente con convicción, como dicen ustedes, de que quiere cambiar el mundo, de que hay un impulso transformador súper fuerte, pero que quizás no siempre tienen todas las respuestas y que quizás hasta están de repente dispuestos a escuchar qué es lo que tienen que decir los otros, aunque solo sea porque es útil, ¿no? Es útil que el campesino de Texcoco te diga, no, aquí la helada viene en abril y entonces no hay que sacar las plantas y, ¿no? Y otro te diga, no, aquí en Sonora pues el clima es tal y aquí lo que se hace es esto, ¿no? Hay una situación paradójica también para lo mexicano, ¿no? Es ahí donde yo digo en el paper que el antiimperialismo de mucha literatura crítica de la Revolución Verde se me hace esquemático, ¿no? Se me hace dogmático. Me recuerda cosas que yo veía en mi infancia, ¿no? Que digo, a ver, ¿no? Simplifica, caricaturiza, ¿no? Al enemigo imperialista, ¿no? Entonces digo, bueno, por lo menos a nivel de la representación de Borlaug, ¿no? El tema de la cooperación, el tema de la paz, el tema de la alimentación, el tema de esta ética cristiana puesta en acción,
pues por lo menos a nivel de esa representación está. Creo que no puede ser todo así, ¿no? Pero tampoco, como decía Quetzal, bueno, pues debate polarizado, tampoco fue todo violencia, todo imposición, todo despojo, ¿no? Es decir, hay un lugar para muchos mayores matices, ¿no? Hay lugares para refinar, como dice Anne, nuestras explicaciones sobre protestantismo, digo yo, ¿no? Y pues medio Weber, ¿no? Así un Weber así medio escolarizado, no muy pulidón como ven, así no hay demasiadas citas donde diga, aquí de Weber dice esto, no, así medio le atribuyo a Weber, un Weber muy, muy emilianizado, la verdad, ¿no? Está bien, acepto. Que me llama la atención con cosas que dicen, cosas que dice Roger, ¿no? Roger encuentra la identificación hacia el lado germánico y Anne hacia el lado anglicano y británico, lo cual representa una tendencia repetidísima de la historia americana. Pero lo que sí me di cuenta leyendo otras cosas, leyendo así unos journals, por ejemplo, de Norwegian Immigrants in the US, ¿no? Que hay un journal así de esos temas, ¿no? Es un campo así donde hay gente que se dedica nomás a eso. Digo, este cuate es luterano, ¿no? Weber está trabajando sobre líneas más calvinistas, ¿no? Hay diferencias, ¿no? Y bueno, hay unos que son de Bohemia, hay unos que son de Suecia, hay unos que son ¿no? Que son gente que también venía de culturas campesinas, ¿no? Entonces digo, bueno, sí, ahorita pues todo es bastante burdo, ¿no? En la elaboración, ¿no? Sí, siento que tengo como una especie de bloque de granito que pues, a lo mejor sale algo ahí, pero pues, quién sabe, ¿no? Yo veo formas que a lo mejor ni están y que necesitan mucho más trabajo, ¿no? Las direcciones, no sé hacia dónde van, no sé si, digamos, hay la integración así total del asunto de transgénicos, Norman Borlaug, protestantismo, historia de la agraria mexicana, futurismo, ¿no? Conquista del futuro, ¿no? Resolver los próximos 300 años, ¿qué es lo que te dicen, no? Dicen, no, va a haber un mundo de 10,000 millones de personas y tenemos que entrarle a los transgénicos sí o sí, porque si no, nos vamos a cargar el Amazonas y, ¿no? Luego ves las contradicciones y dices, bueno, quien paga estas investigaciones realmente tiene futuro, siente interés en esas cosas, pero eso es otra historia, ¿no? Entonces, no sé, abre muchos ángulos y las intervenciones de ustedes me lo reiteran, pero me dan instrumentos para pensar mejor las cosas y ver que quizás sí puedo presentarme ante la DIMB y decirles, oigan, denme dinero para esto, no es solo así una locura, ¿no? Sí tiene un futuro, ¿no? Y pues nada, sí, siempre hay un historiador ahí ¿no? Hay un duelo interno que a veces coopera, pero... Y pues nada, muchas gracias. Yo con eso terminaría. Le agradecería a todos los presentes, la gente que leyó mi paper, sus comentarios, ¿no? Y a Quetzal otra vez muchísimo. ¿Hay alguna pregunta más o algún comentario? Quetzal, no sé si tú quieras decir otra cosa. No, pues también que por favor nos avise, ay, ¿se corta? ¿Ahí me escuchan? Que por favor Emiliano nos avise lo que vaya avanzando, porque en efecto es un abrebocas muy interesante el que nos ha planteado y en fin, que quiero estar muy, muy al pendiente y muy enterado de cómo avanza eso, Emiliano, y lo que podamos seguir discutiendo, a mí, por mis temas, me interesa mucho este programa que estás planteando. Gracias. Gracias, Quetzal. Sí, ¿no? Seguiremos, yo seguiré dándoles lata, ¿no? A todos, a Marisol por la religión, a Roger y Ann por la antropología de los Estados Unidos, a Quetzal por la historia agraria, ¿no? Pues más bien, yo soy el agradecido, ¿no? de beneficiarme de ustedes.
Pues no sé si hay algo más. No veo ningún comentario en el chat, ni veo manos levantadas. No sé si de repente alguien al final se anima a decir algo. Si no, pues no quedaría más que agradecer muchísimo a Emiliano Sola y a Quetzal Argueta por sus intervenciones el día de hoy, que creo que son demasiado sugerentes y sí, estoy de acuerdo, hay que seguir platicando. Yo creo que para eso son estos seminarios también, ¿no? No para dar fin a los temas, sino más bien poder abrir espacios para seguir discutiendo. Así que, pues nada, pues muchas gracias. Gracias a Roger y gracias a Ricardo y al departamento por este espacio. Y pues como siempre, pues nos veremos ¿cuándo, Roger? ¿Cuándo es la siguiente? ¿15 días? Creo, normalmente. Bueno, digamos que 15 días. Es, Ya nos sí, estaremos avisando. creo que puede ser que es hasta el 12 de mayo, que entonces yo creo que estos son 3 semanas, en que va a presentar Oscar Martínez y Brenda Cutiño. No me acuerdo el título, pero es un trabajo que ganó un premio. Y también les menciono que vamos a ir moviendo hacia la presencial en esta siguiente sesión. Tenemos reservado el aula de videoconferencias Héctor González Uribe. Entonces, bueno, pues va a haber la posibilidad de participar en persona o en línea, pero espero que muchos de ustedes se animen a estar ahí presentes. Pero bueno, como siempre, por correo les mandamos la información. Pues muchas gracias de nuevo a todos y a todas. Bonita tarde y nos veremos pronto. Ay, Linda tarde. Bye. tarde. Saludos. Aguas.